Muy buenos días, el tema de hoy es ¿cómo está tu fe? Vamos al libro de Lucas, capítulo 17, versos 5 al 6. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Aquí el Señor le estaba dando un ejemplo a sus discípulos de cómo podrían incrementar la fe. Mira que el Señor solamente nos pide que la fe sea como un grano de mostaza. Y cuando muchos especialistas, estudiosos de la palabra dicen que la fe es como un grano de arroz. Diminuto, pequeño, ¿cierto? Y muchas veces usted cuando ve el arroz, toda esa cantidad de arroz, 1 libra o 1 kilo, lo que usted mira, mucho. Imagínese si la fe de nosotros fuera como 1 libra de arroz, increíble. Pero el Señor solamente pide que si nuestra fe fuera como un grano de mostaza, podríamos decirle a ese sicomoro, a ese monte, quítate y échate a la mar. Pero para que usted la fe se incremente, tiene que incrementarla a través de la palabra. Sus discípulos, cuando ellos estaban con Jesús, la fe no había sido probada, ellos no tenían fe. Ellos andaban era por vista, ellos andaban era por lo que el Señor les enseñaba, los guiaba, los orientaba en la palabra. Cómo Él los iba guiando y orientando. Y démonos de cuenta después de que se fue nuestro Señor Jesucristo, cuando vino el Espíritu Santo y se empoderó a través de los apóstoles, cómo hicieron milagros, prodigios, señales. Miren nomás la vida del apóstol Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro solamente era un pescador, un simple pescador. Y el Señor lo levantó de una manera sobrenatural y lo usó para ser un pescador de hombres. Como un simple obrero prácticamente, como el Señor lo usó después con milagros, prodigios, señales, y cómo hablaba la palabra con denuedo, que aún los mismos judíos temblaban al escucharlo hablar de Jesús, hablar de las Escrituras, hablar de la palabra. Eso es lo que el Señor quiere, que usted y yo tengamos esa fe, que esa fe la incrementemos como ese granito de mostaza. ¿Cómo usted y yo podemos incrementar la fe? Los apóstoles les era fácil porque ellos estaban con Jesús todo el tiempo. Para donde quiera que iba Jesús, sus apóstoles iban. Donde quiera que el Señor Jesús estaba, ellos estaban ahí. El Señor predicaba a las multitudes y ellos estaban ahí escuchándolo a Él. Y cuando Él echaba fuera demonios, cuando Él hacía milagros, cuando detuvo la tempestad, Él estaba ahí. Y sus discípulos estaban ahí aprendiendo, estaban ahí tomando enseñanza, tomando apuntes de lo que el Señor estaba haciendo. Usted y yo debemos hacer eso mismo en este tiempo. ¿Cómo lo hace? Hacerlo a través de la palabra. Métase usted en el estudio y la meditación de la palabra. Pero usted, antes de entrar en el estudio y la meditación de la palabra, pregúntele al Espíritu Santo: yo necesito aprender más. Yo necesito conocer, yo necesito entender, yo necesito tener entendimiento, yo necesito tener conocimiento, yo necesito tener revelación a través de tu palabra. Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, enséñame. Espíritu Santo, oriéntame. Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, fórmame. Cuando usted pide la dirección del Espíritu Santo, Él viene y lo lleva a la palabra de Dios y le da conocimiento y entendimiento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos guiaría y nos llevará a toda verdad. Por eso el Señor le dijo a sus apóstoles que no se movieran del lugar alto donde estaban ellos, del monte alto, donde estaban ellos, para que ellos esperaran la venida del Espíritu Santo. Dice que duraron 10 días orando, clamándole al Señor, hasta que vino el Espíritu Santo. Que cuando vino el Espíritu Santo, ellos fueron empoderados, revestidos del poder de lo alto con el Espíritu Santo, y dice que hablaron en diferentes lenguas, diferentes idiomas, hablaron los apóstoles. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor? Que cuando usted invita al Espíritu Santo, usted automáticamente empieza a orar, obrar y actuar y hablar a través del Espíritu Santo, no en su conocimiento, no en su entendimiento, no en su sabiduría, sino en el conocimiento y la revelación del Espíritu de Dios. Y ahí su fe se incrementará y se aumentará cada vez que usted persevere, cada vez que usted empiece a trabajar y obrar a través de la palabra. Porque miremos los apóstoles, ellos día y noche estaban con el Señor Jesús. Dice que duró 3 años y medio la formación de nuestro Señor Jesucristo, formando sus apóstoles. Imagínense, 3 años y medio, día y noche con el Señor Jesús, para todos lados, donde quiera que Él iba, ahí estaban sus apóstoles, ahí estaban sus discípulos, y Él los estaba formando. Y usted y yo debemos perseverar, porque muchos pensamos que con que yo lea la palabra una vez a la semana, o con que yo la lea cada 8 días, o cuando yo la leo cuando voy a la iglesia, o cuando tengo una reunión, cuando tengo un culto. No, es a diario. Los discípulos estaban día y noche con el Señor Jesús. Para donde quiera que el Señor Jesús iba, ellos estaban con Él.
Así usted vaya con la palabra, que el Espíritu Santo lo acompañe a usted todo lado, todo lugar donde usted quiera que vaya, que sea la palabra, que usted medite la palabra, proclame la palabra, declare la palabra, confiese la palabra, hable la palabra, porque a través de la palabra usted verá milagros y prodigios y señales, porque aún la misma sombra de Pedro cuando pasaba hacía milagros, y era porque tenía la unción del poder del Espíritu Santo morando y obrando a través de su vida, porque esa comunión que tuvo con el Señor Jesús, ese perseverar a diario en él, aunque Pedro, ¿quién era? Era un hombre prácticamente incrédulo, pero como vemos ese gran hombre que el Señor levantó después de que el Señor Jesús se fue y vino el Espíritu Santo y fue revestido del poder de lo alto, como el Señor lo usó de una manera sobrenatural aún para predicar y llevar la palabra, que él hablaba la palabra con denuedo, que usted y yo seamos esos predicadores, pero muchas veces que seamos también predicadores de testimonio, que nosotros seamos ese Cristo vivo y eficaz donde quiera que vayamos, porque a Pedro lo reconocían donde quiera que él iba, él era el que estaba con Jesús, sí, porque habla igual que él, se piensa igual que él, o sea, era prácticamente la imagen de Jesús, lo que el Señor Jesús había dejado, que usted y yo seamos esa imagen en esta tierra de Jesús, que en nuestro andar, en nuestro caminar, la gente diga, ese es cristiano, ese habla igual que Jesús, él medita igual que Jesús, él hace milagros como lo que hacía Jesús, que muchas personas lo digan, no porque usted lo diga, yo soy cristiano, yo conozco la palabra, no, que la solo testimonio atraiga a muchos, que su solo testimonio sea obrando, que usted sea una Biblia andante y que las multitudes lo sigan a usted porque ven a Jesús reflejado a través de su vida. Esa es la fe, que la fe se ha incrementado a través de su vida y la fe de Jesús a través de usted. Hágalo y el Señor Jesús lo usará de una manera sobrenatural en Cristo Jesús. Amén y amén.